Nunca creí en las casualidades, hasta que un hombre que jamás había visto me salvó a mi familia solo mirándome a los ojos a través de un espejo. No me van a creer lo que les voy a contar, pero les juro por la vida de mis hijos que cada palabra es verdad. Era un martes cualquiera de marzo, de esos que empiezan grises y ya sabes que algo va a salir mal. Estaba parado frente al espejo del baño, preparándome para otro día de trabajo en la construcción, cuando noté algo extraño. Había un hombre detrás mío en el reflejo, pero cuando me di la vuelta, no había nadie. Pensé que era cansancio, ¿saben? Había pasado la madrugada despierto, porque mi esposa Carla tenía mucha fiebre y tosía sin parar. Nuestros dos hijos, Miguel de 7 años y Sofía de 5, también empezaban a presentar los mismos síntomas. Ya saben cómo es cuando toda la familia se enferma al mismo tiempo. Uno se siente perdido, sin saber qué hacer. Trabajo como albañil desde hace 15 años, desde que me casé con Carla. Nunca tuve muchos estudios, pero siempre he podido mantener a mi familia con dignidad. Vivimos en una casa sencilla en el barrio de Esperanza, de esas casitas pequeñas pero llenas de amor, ¿saben? Construí cada habitación con mis propias manos, cada ladrillo puesto con cariño pensando en el futuro de mis hijos. Pero ese día, mirándome en el espejo, algo me inquietó profundamente. El hombre que había visto en el reflejo parecía familiar, pero al mismo tiempo era un completo desconocido. Tenía el cabello canoso, una mirada serena y vestía una camisa azul clara. Lo más extraño es que parecía estar intentando decirme algo, moviendo los labios en silencio. Sacudí la cabeza, me eché agua fría en la cara y salí para el trabajo, intentando olvidar esa visión extraña. En el camino a la obra no podía sacar esa imagen de mi cabeza. Conducía mi camioneta vieja por las calles del barrio, pasando por las mismas casas de siempre, saludando a los vecinos conocidos, pero mi mente estaba en otro lugar. Al llegar al sitio de construcción, encontré a mi compañero de trabajo, don Juan, un hombre de 60 años que trabaja conmigo desde hace casi una década. Él se dio cuenta enseguida de que estaba diferente. Esa noche, después de acostar a los niños y cuidar de Carla, volví al baño para lavarme los dientes. Y ahí estaba él de nuevo, el hombre en el espejo, detrás mío, con la misma expresión serena, pero esta vez parecía más urgente. Sus labios se movían más rápido, como si estuviera intentando decirme algo. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Cuando miré de nuevo al espejo, había desaparecido. Pasé toda la noche pensando en eso. ¿Me estaba volviendo loco? ¿El estrés de ver a mi familia enferma me estaba haciendo alucinar? Me revolvía en la cama, escuchando la respiración agitada de Carla a mi lado, el sonido amortiguado de la tos de los niños en la habitación de al lado. Algo dentro de mí decía que tenía que prestar atención a esa señal, pero mi mente racional rechazaba cualquier explicación sobrenatural. A la mañana siguiente, miércoles, la situación había empeorado. Carla apenas podía levantarse de la cama y los niños tenían mucha fiebre. Me estaba preparando para faltar al trabajo y llevarlos a todos al hospital, cuando, una vez más, miré al espejo. Esta vez el hombre estaba más nítido y pude leer sus labios. Estaba diciendo hospital repetidamente y señalaba algo que yo no podía ver. Fue cuando todo encajó en mi mente. Ese hombre no era una alucinación, era algún tipo de señal, una advertencia. Ya no podía ignorarlo. Desperté a Carla con cuidado y le dije, «Amor, tenemos que ir al hospital ahora mismo, no es solo una gripe común». Ella estaba tan débil que solo asintió con la cabeza. Acomodamos a las niñas rápidamente, recogí algunos documentos y salimos para el hospital general. De camino, conducía con una sensación extraña, como si estuviera siendo guiada por una fuerza superior. La voz del hombre en el espejo resonaba en mi mente. Hospital, hospital, hospital. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero aún no entendía completamente por qué. Llegando al hospital, la situación era caótica. Era plena pandemia y el lugar estaba abarrotado de personas con síntomas respiratorios.
Le expliqué a la recepcionista que toda mi familia estaba enferma y ella nos indicó esperar en la sala de triage. Fueron 3 horas de espera, yo sosteniendo a Sofía en brazos mientras Miguel se apoyaba en mí, todos preocupados por Carla, que apenas podía mantenerse en pie. Cuando finalmente fuimos atendidos, el médico, un joven con mirada cansada, examinó a todos con atención. Pidió análisis de sangre, radiografía de tórax y dijo que necesitaríamos permanecer en observación. Llegaron justo a tiempo, dijo. Los síntomas que presentan pueden evolucionar rápidamente a algo más grave si no se tratan adecuadamente. Fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las palabras del médico resonaban en mi mente junto con la imagen del hombre en el espejo. ¿Estaría intentando advertirme sobre la gravedad de la situación? Pasamos el día entero en el hospital, haciéndonos exámenes, recibiendo suero, tomando medicamentos. Las niñas estaban asustadas, pero yo intentaba tranquilizarlas, diciéndoles que pronto estaríamos todos bien. Durante la tarde, mientras esperábamos los resultados de los exámenes, salí a tomar aire al patio del hospital. Estaba cansado, preocupado y con 1000 pensamientos en la cabeza. Fue entonces cuando vi a un hombre caminando en mi dirección. Mi corazón casi se paró. Era él, el hombre del espejo. Mismo cabello canoso, misma camisa celeste, misma mirada serena. Pero esta vez estaba allí, de carne y hueso, caminando hacia mí. «Tú eres Marcelo, ¿verdad?», dijo, con una voz calma y familiar. Yo me quedé paralizado, sin poder hablar. «Soy el doctor Roberto, trabajo aquí en el hospital hace 30 años. Su familia va a estar bien, pero hicieron lo correcto viniendo hoy». Él puso su mano en mi hombro y sentí una paz inmensa, como si un peso enorme hubiera salido de mi espalda. «Señor, yo lo vi en el espejo», logré decir, con la voz temblorosa. Él sonrió de una manera que parecía conocer todos los misterios del mundo. A veces, hijo mío, cuando alguien necesita ayuda, encontramos formas de llegar a ellos. Estaba de guardia hace 3 días, pasando por los pasillos, cuando sentí que necesitaba ayudar a una familia. No sé explicar cómo, pero sabía que ustedes estaban necesitando. Él me explicó que había notado nuestra llegada al hospital y había seguido nuestro caso a distancia. Los exámenes mostraron que teníamos una infección bacteriana grave que podría haber evolucionado a neumonía si no se hubiera tratado a tiempo. 2 días más y la situación podría haber sido muy seria, especialmente para las niñas, dijo. Llegaron en el momento exacto. Yo me quedé de pie, al fondo, observando todo con una mezcla de fascinación y resistencia. Un pequeño coro cantaba una canción en español, y aunque no entendía las palabras, sentía que tocaban algo muy profundo en mi corazón. Y entonces miré la imagen de la Virgen de Guadalupe. Era una pintura antigua, con colores que parecían brillar incluso con la tenue luz de la capilla. Los ojos de la imagen tenían una expresión de compasión que nunca antes había notado. Durante todos esos años atacando esa devoción, nunca había mirado realmente el rostro de la Virgen. Solo veía ídolo, superstición, engaño. Pero allí, en aquel momento, vi algo diferente. Fue entonces cuando sucedió lo que conté al principio. Un pétalo de rosa cayó del manto de la imagen y aterrizó exactamente a los pies de Ana. Lo vi con mis propios ojos y no estaba solo. Varias personas en la capilla vieron lo mismo. No fue imaginación, no fue sugestión, fue real, concreto, inexplicable. Ana sonrió y esa sonrisa me hizo desmoronar. Toda mi arrogancia, toda mi certeza de que yo estaba en lo cierto y los demás estaban equivocados, todo eso desapareció en ese instante. Me arrodillé allí mismo, al fondo de la capilla, y lloré como nunca antes en mi vida. En ese momento ya no estaba pensando en teología, en denominaciones, en quién estaba en lo cierto o en lo equivocado. Solo veía a mi hermana sonreír después de semanas de sufrimiento, y sentía que algo más grande de lo que podía comprender estaba sucediendo allí. Regresamos al hospital esa noche y algo extraordinario ocurrió. Ana, que hacía días apenas podía respirar por sí sola, comenzó a mostrar signos de mejoría. Los médicos no podían explicar lo que estaba sucediendo.
Los exámenes del día siguiente mostraron una mejoría significativa en sus pulmones, una mejoría que no tenía explicación médica. Sé que algunos de ustedes que están escuchando esta historia pueden estar pensando que fue coincidencia, que fue el tratamiento médico haciendo efecto, que fue cualquier cosa menos un milagro. Entiendo esa reacción porque fue exactamente lo que pensé en los primeros momentos. Mi mente racional buscaba explicaciones para lo que había sucedido, pero no podía ignorar lo que había visto, no podía fingir que aquel pétalo de rosa no había caído, que Ana no había sonreído en ese momento, que su mejoría no había comenzado exactamente esa noche. Y más importante, no podía ignorar la paz que sentí en esa capilla, una paz diferente a todo lo que conocía. En las semanas siguientes, Ana continuó mejorando. No fue una cura instantánea, pero fue una mejoría constante e inexplicable. Y yo comencé a cuestionar todo lo que siempre había creído. No sobre Dios, no sobre Jesús, sino sobre la forma en que había limitado la acción de Dios a mis propios conceptos teológicos. Comencé a investigar sobre la historia de la Virgen de Guadalupe, y lo que descubrí me dejó aún más conmocionado. La aparición en 1531, las rosas que cayeron ante Juan Diego, los milagros reportados a lo largo de los siglos, todo eso adquiría un significado diferente para mí ahora. Descubrí que la devoción a la Virgen de Guadalupe siempre ha estado ligada a la defensa de los más pobres, de los marginados, de los que no tienen voz. ¿Cómo pude pasar tantos años atacando eso? Ustedes que están siguiendo esta historia, suscríbanse al canal para continuar recibiendo relatos como este, porque lo que sucedió a partir de ese momento cambió completamente mi vida y quizá pueda tocar también sus corazones. Unas noches después, aún procesando todo lo que había ocurrido, tuve un sueño que marcó mi vida para siempre. Estaba caminando por un desierto, un lugar árido y desolado, cuando de repente comenzaron a brotar rosas del suelo. Rosas rosadas, perfumadas, hermosas, creciendo entre las piedras y la arena. Y en el cielo veía el rostro de la Virgen de Guadalupe mirándome con ternura, extendiendo sus manos en mi dirección. Ella me ofreció un velo luminoso y cuando lo toqué sentí una paz que no puedo describir con palabras. Era como si todos los conflictos, todas las dudas, todos los miedos se disolvieran en una sensación de amor incondicional. Al despertar, mi habitación estaba perfumada con un aroma a rosas y una de mis sábanas tenía una marca sutil, como si hubiera sido tocada por algo perfumado. Puede parecer locura, puede parecer fantasía, pero yo sé lo que sentí, yo sé lo que viví, y a partir de ese momento mi vida tomó una dirección completamente diferente. Al regresar a nuestra ciudad, sabía que tendría que enfrentar una de las decisiones más difíciles de mi vida. ¿Cómo contarle a mi iglesia, a mi familia, a todos los que me conocían como un ferviente defensor de la fe evangélica, que había experimentado algo sobrenatural en una capilla católica? Intenté al principio mantenerlo en secreto. Seguí predicando, seguí participando en los cultos, pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no podía atacar la devoción mariana con la misma convicción de antes, ya no podía llamar demoníaco algo que me había traído tanta paz. Fue Ana quien me animó a decir la verdad. Ella, que seguía mejorando día a día, me dijo: Juan Miguel, no puedes vivir una mentira. Si Dios usó a la Virgen de Guadalupe para curarme, entonces eso es parte de la verdad, ¿no? Tenía razón, como siempre. Decidí contarle mi experiencia primero al pastor de nuestra iglesia. Esperaba incomprensión, quizá incluso acusaciones de herejía, y fue exactamente eso lo que sucedió. Me dijo que había sido engañado por el diablo, que los milagros falsos eran una de las armas del enemigo para confundir a los fieles. Dijo que necesitaba arrepentirse y volver a la verdad. Pero ya no podía ver las cosas de esa manera, ya no podía creer que un Dios de amor usaría el sufrimiento de mi hermana para engañarme, ya no podía creer que la paz que sentí en esa capilla fue obra del diablo. Cuando conté mi experiencia a la iglesia, la reacción fue aún peor. Algunos miembros me acusaron de estar poseído, otros dijeron que necesitaba liberación espiritual, incluso hubo quien sugirió que debería ser expulsado de la iglesia. Fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Pero algo interesante sucedió también. Algunas personas se acercaron a mí después del culto, discretamente, y me dijeron que habían sentido la sinceridad de mi testimonio.
Una señora me contó que su hija había sido sanada en una iglesia católica años atrás, pero que nunca tuvo el valor de contárselo a nadie. Un joven me dijo que siempre había tenido dudas sobre la rigidez de nuestra doctrina, pero que nunca se atrevió a cuestionar nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. Había otras personas que, como yo, habían experimentado a Dios de maneras diferentes, pero que tenían miedo de hablar de ello. Durante una pausa para el café, me contó que había perdido a su esposa recientemente y que estaba construyendo esa casa para estar más cerca de sus hijos. «Sabes, Marcelo», me dijo, «a veces siento que mi esposa todavía está cerca, ayudándome a tomar las decisiones correctas». Sonreí y le conté sobre mi experiencia con el doctor Roberto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿De verdad crees en eso?», preguntó. «Sí, creo», respondí. «Lo viví en carne propia. Hay personas que nos aman tanto que ni la muerte puede impedir que nos ayuden cuando lo necesitamos». Aquel día, don Antonio y yo hablamos durante horas sobre los misterios de la vida, sobre el amor que trasciende la muerte, sobre las señales que llegan cuando menos las esperamos. Esa experiencia cambió completamente mi visión sobre la vida y la muerte. Ya no tengo miedo de lo desconocido. Sé que existen fuerzas mayores trabajando a nuestro favor, personas que nos aman y nos protegen incluso cuando no podemos verlas. El doctor Roberto me enseñó que el amor verdadero no termina con la muerte física, sino que encuentra otras formas de manifestarse. Hoy, cada vez que paso frente a un espejo, echo un vistazo discreto para ver si hay alguien intentando decirme algo. No es miedo, es gratitud. Gratitud por saber que no estamos solos en esta jornada, que existe una red invisible de amor y protección a nuestro alrededor. Enseño esto a mis hijos también, que presten atención a las señales, que respeten los misterios de la vida, que tengan fe en algo más grande. Carla siempre dice que cambié después de aquella experiencia, que me volví más sensible, más presente, más consciente de la importancia de los momentos sencillos de la vida. Tiene razón. Cuando vives algo así, ya no puedes fingir que la vida es solo trabajo, cuentas que pagar y problemas que resolver. Te das cuenta de que cada día es un milagro, cada encuentro una oportunidad, cada momento con la familia es sagrado. El doctor Roberto me enseñó que todos tenemos el poder de ser ángeles en la vida de los demás. No necesitamos morir para ello. Podemos aparecer en el momento justo, decir la palabra precisa, tender la mano adecuada. Desde entonces, intento hacerlo siempre que puedo. Ayudo a vecinos con dificultades, doy consejos a compañeros de trabajo, presto atención cuando alguien necesita ayuda. Hace unas semanas volvía del trabajo cuando vi a un hombre parado al borde de la carretera con el coche averiado. Normalmente seguiría mi camino, pensando en la prisa por llegar a casa. Pero esta vez me detuve. Le ayudé a cambiar la rueda, le ofrecí agua, conversamos un rato. Cuando terminamos, me agradeció con lágrimas en los ojos. Amigo, estaba desesperado. Mi esposa está en el hospital y necesito llegar lo antes posible. Usted ha sido un ángel en mi vida hoy. En ese momento sentí la presencia del doctor Roberto. Era como si estuviera sonriendo, orgulloso de verme siguiendo sus pasos. Entendí que esa es nuestra misión en la tierra, cuidarnos unos a otros, aparecer en la vida de las personas cuando más lo necesitan, ser instrumentos de amor y protección. Hoy, cuando me miro al espejo, veo no solo mi reflejo, sino todo el potencial que cada uno de nosotros tiene para marcar la diferencia en la vida de alguien. Veo al hombre en el que el doctor Roberto me inspiró a convertirme, más atento, más cuidadoso, más presente. Veo un padre que enseña a sus hijos sobre los misterios de la vida, un marido que valora cada momento con su esposa, un trabajador que encuentra propósito en cada día. Esta historia que acabo de contar no es ficción. Cada palabra aquí es verdad. Sé que algunos de ustedes pueden tener dificultades para creerlo, y lo entiendo. Yo también lo tendría si no lo hubiera vivido en carne propia.
Pero espero que, incluso quienes no lo crean completamente, al menos abran su corazón a la posibilidad de que existen misterios en este mundo que no podemos explicar con la razón. Lo que aprendí del Dr. Roberto es que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Trasciende el tiempo, trasciende la muerte, trasciende todas las barreras que imaginamos que existen. Cuando amamos verdaderamente, encontramos formas de cuidar a las personas queridas incluso cuando no estamos físicamente presentes. A veces a través de un sueño, a veces a través de una señal, a veces a través de una intuición que nos lleva a tomar la decisión correcta. Me gustaría terminar este relato con un mensaje de esperanza para todos ustedes. Si están pasando por un momento difícil, si se sienten solos, si necesitan ayuda pero no saben de dónde puede venir, presten atención a las señales a su alrededor. Puede ser una palabra de un desconocido, una mirada de comprensión, una casualidad que no es casualidad. Puede ser alguien que quieren y que ya se ha ido, encontrando una forma de llegar hasta ustedes. Abran su corazón a los misterios de la vida. Presten atención a los espejos, a los sueños, a las intuiciones. Confíen en el poder del amor. Y recuerden, todos tenemos el potencial de ser el Dr. Roberto en la vida de alguien. Todos podemos ser ángeles terrenales, apareciendo en el momento preciso para ayudar a quien lo necesita. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Espero que haya tocado su corazón de la misma manera que la experiencia tocó el mío. Y recuerden, no están solos, nunca lo están. Siempre hay alguien cuidando de ustedes, incluso cuando no puedan verlo.